Habíamos hablado la última vez de los bits, ahora hablemos de los tipos de cámara. Existen varios tipos de cámara, las que quizás ustedes más conozcan, las reflex, que hoy en día ya están prácticamente en desuso, las semi-reflex, que hoy ya prácticamente también las usa poca gente, ya no, creo que no se fabrican más. Las mirrorless, que son las principales cámaras de hoy en día, que le ganaron el mercado a las reflex. En su comparativa ya vamos a ver, tienen ventajas y desventajas. Las compactas, que ya no se usan más. ¿Por qué? Porque existe el celular. Las compactas eran esas cámaras justamente chicas, angostas, que ustedes por ahí recordarán, los que son más grandes, pero se han visto mermadas por el celular, que tiene la misma capacidad y potencia que las compactas, y uno las lleva todo el tiempo porque el celular lo usa para otras cosas, así que dejó de tener sentido. Les explico cómo funciona una cámara reflex, porque puede ser que todavía consigan cámaras reflex que tengan o que consigan usadas y que les sirva para trabajar. Las cámaras reflex funcionan con un espejo, un prisma, que lleva la luz que entra por el objetivo, la lente, se refleja en un espejo, va por el prisma y llega al visor. Cuando uno aprieta el botón de obturación, de disparo, el obturador se levanta y el sensor está detrás del obturador, capta la imagen. En la mirrorless, como dice su nombre, son sin espejo y la luz entra directamente al sensor. Está bloqueado por el obturador y la cámara directamente capta la imagen, lo lleva electrónicamente hacia el visor. Uno cuando obtura, puede obturar de manera mecánica, levantando el obturador, o de manera electrónica, directamente captando la imagen que llega al sensor. Esto es a grandes rasgos. Si quieren más especificidad o más información, les dejo acá arriba el video que hice hablando especialmente sobre la diferencia entre mirrorless y reflex, pero para que ustedes tengan una idea, si no quieren ver ese video, les voy a decir un pequeño resumen. Las reflex son más grandes, más pesadas, el visor es óptico, eso trae sus ventajas y desventajas, y las mirrorless lo que tiene es que para las mismas prestaciones que nos generan las reflex, pueden ser más pequeñas, más livianas, tienen generado un mejor motor de enfoque en general que las reflex por su sistema. El visor electrónico también tiene, como dije recién, sus pros y sus contras respecto al óptico, pero no por nada hoy en día son las cámaras que están en auge y todo el mundo se está pasando a mirrorless, es porque hoy en día las prestaciones que genera son mucho mejores que las reflex, a pesar de que algunos todavía no quieren dejar las cámaras reflex. Hablemos del sensor. Hay sensores de micro 4 tercios, APS-C, full frame. Estas medidas son aproximadas. Puede ser que dependiendo del modelo y la marca varíen un poco, pero es para que ustedes tengan una idea de los tamaños y que entiendan que el sensor full frame tiene un tamaño que es acorde al 35 milímetros de las analógicas, y ese que se considera como el cero, ¿sí? O sea, el oficial. Todas los demás sensores van a ser comparados con el full frame, ¿sí? Como sería el estándar, el full frame. Si quieren ver un poco más específico la diferencia entre una cámara APS-C y full frame, les dejo también otro video que ya hice donde hablo en más profundidad sobre estas diferencias, pero vamos a ver a grandes rasgos algunas cosas para que tengan una idea. También existen las cámaras de medio formato, cuyo sensor es mucho más grande. Acá tiene una comparativa. Esta captura de pantalla la tomé de capturedeatlas.com, sitio que les recomiendo investigar porque tienen un montón de clases, de explicaciones y de dibujos muy interesantes que les van a ayudar a entender también muchísimo más sobre las cámaras y el proceso fotográfico. Así que es súper recomendable esta página. Pero veamos esto. Como les dije, el formato full frame tiene un tamaño y tiene un factor de recorte 1, ¿sí? Porque es la cámara estándar. A partir de ahí se generan otros formatos como APS-C, micro 4 tercios, que van bajando en el tamaño del sensor, se van achicando, hasta, fíjense, llegar hasta, por ejemplo, la cámara del celular, que tiene un sensor hiper pequeño comparado con el resto, que tiene que ver, bueno, con el tamaño del celular, ¿no? Y el formato medio, que es el formato más grande. Como les dije, tienen un video donde pueden investigar más en profundidad sobre las diferencias entre cada uno, pero a grandes rasgos y resumidamente, el formato medio, ¿sí? O el full frame, mientras más grande sea el sensor, menos ruido
vamos a tener con ISOs más altos y va a generar un efecto bokeh mejor con una mejor definición. Mientras que sensores más chicos, las ventajas que tienen es que son cámaras más pequeñas, generalmente más baratas, con lentes más baratos, y si uno trabaja con fotografía que necesita un gran acercamiento a la escena, que nos van a dar un factor de recorte mayor y nos van a potenciar los efectos de nuestras lentes. Esto es a grandes rasgos, pueden ir a ver el video donde van a tener más información al respecto y más ventajas y desventajas. ¿Y qué es esto del factor de recorte que les estoy diciendo? Bueno, como les dije, full frame se toma como estándar. Entonces, si uno tiene un formato medio más grande, el factor de recorte es más chico, mientras que si va descendiendo en los tamaños del sensor, el factor de recorte aumenta. ¿Y qué es esto del factor de recorte? Ustedes imagínense que ustedes tienen una cámara, tiene una lente que tiene una distancia focal de 24 milímetros, ¿sí? Entonces ustedes ponen esa lente de 24 milímetros en un cuerpo, una cámara con sensor full frame, van a tener una imagen, ¿no? La luz se va a reflejar en ese sensor. Ahora, imagínense que esa misma lente lo pongo en una cámara APS-C que tiene un sensor más chico. ¿Qué pasa con la imagen reflejada en ese sensor? La imagen va a quedar más grande que el sensor, ¿sí? O sea, como vemos acá, fíjense como si toda la imagen sería un sensor full frame, esa misma imagen en un sensor más pequeño, fíjense como que se recorta. Y fíjense que mientras más chico es el sensor, más se recorta la imagen. Por eso el factor de recorte. Y fíjense que es como si uno estuviera haciendo un zoom a la imagen. Entonces, lo que les estaba diciendo, esto explica, por ejemplo, si uno quiere hacer fotografía deportiva, el tener sensores más pequeños nos acerca más a la imagen con una misma lente, con un mismo objetivo. Y en otras palabras, si ustedes tienen una cámara APS-C, por ejemplo, y quieren comprar un objetivo para su cámara, tienen que tener en cuenta que, como les dije, las distancias focales están hechas o creadas para el estándar de full frame. Entonces, si ustedes tienen un objetivo de 24 milímetros, en realidad esas 24 milímetros no son reales, hay que multiplicarlo por el factor de recorte, o sea, van a tener como un pequeño zoom. De todas maneras, en general, en los diferentes formatos hay diferentes objetivos que son equivalentes, digamos. En una full frame van a conseguir objetivos de 24 milímetros, que es una distancia habitual, de 24 en 35-50, mientras que en una APS-C van a ver objetivos de 16, de 23, de 35. ¿Por qué? Porque con el factor de recorte se equiparan las distancias focales, pero tengan esto en cuenta para cuando van a querer comprar algún objetivo según su sensor y la distancia focal que ustedes necesitan, que ahora vamos a indagar un poco más. Hablando de los objetivos, estos pueden ser zoom o primes fijos. Por ejemplo, fíjense, este es un objetivo zoom donde puedo variar la distancia focal desde 18 milímetros a 55. Y este es un objetivo fijo de 12 milímetros. No se puede variar la distancia focal. A su vez pueden ser angulares, teles, ¿sí? El de 12 milímetros, por ejemplo, es un angular. Y acá tengo uno de 90 milímetros fijo, que es un tele. Las monturas. Las monturas de las lentes son variables dependiendo de cada marca. Cada marca tiene su propia montura. Fuji tiene su montura, que es la X, por ejemplo. Nikon tiene la suya. Canon tiene también la suya. Y dentro de las mismas marcas también hay diferentes monturas dependiendo de los modelos. Las monturas cambian si la cámara es reflex o mirrorless, o inclusive, obviamente, si es APS-C o full frame, por los tamaños. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Ustedes tienen que comprar objetivos y lentes que tengan la montura adecuada para su cámara, su cuerpo. Existen adaptadores, igual, que ustedes pueden adaptar los lentes al cuerpo, pero no todos esos adaptadores funcionan bien, porque esto, recuerden que son ópticas, entonces tienen que estar bien construidos y tener una buena adaptación para que la imagen no pierda calidad. Y además de las monturas, que obviamente tienen que ver con que no puedan usar otras lentes en cámaras de otras marcas, que está hecho para, obviamente, que las propias marcas puedan vender sus propios objetivos, más allá de que existen terceras marcas. También tiene que ver con que
las monturas tienen componentes electrónicos que al conectarlos con el cuerpo de la cámara se comunican. Y esto genera que al comunicarse puedan autoenfocar, puedan mandarle información a la cámara de diferentes datos a la cámara que nos van a ayudar para una mejor función. Es por eso que si yo pongo más allá que no comparte la misma estructura, si yo pongo un lente de otra marca en un cuerpo, no lo va a reconocer y no nos va a servir. Ahora fíjense las distancias focales, los que hablamos, ¿no? Estas distancias focales son aproximadas, pueden variar dependiendo de la fuente que ustedes lean, pero fíjense cómo tienen distancias focales de 8 milímetros, de 8 a 25, de 25 a 65, de 65 a 160 y de 160 a 600. Aproximadamente estas, como les dije, son divisiones que pueden variar dependiendo de las fuentes, pero para que ustedes tengan una idea, las distancias focales muy pequeñas se hablan de que son ojos de pez, de 8 a 24 angulares, de 24 a 65 que sería el normal o estándar, los teleobjetivos de 65 a 160 y los super teleobjetivos de 160 a 600. Cada distancia focal tiene su ángulo de visión. Mientras más pequeña la distancia focal, más ángulo de visión tiene. Y esto obviamente nos va a servir para diferentes tipos de fotografía, lo cual no significa que no podamos mezclar, pero en general los ojos de pez y angulares nos van a servir para paisajes o fotos grupales, aunque por ejemplo los teleobjetivos también se pueden usar para paisajes, pero como les dije, esto es a grandes rasgos para que tengan una idea de cómo funcionan los objetivos. Los normales se usan para retratos, y sí los teleobjetivos y super teleobjetivos generalmente para deportes, pueden usarse para retratos, fauna. ¿Y cómo es esto de la distancia focal y lo del sensor que venimos charlando? Bueno, ustedes imagínense que tienen un objeto, ese objeto refleja la luz, entra por el objetivo, y el objetivo tiene las lentes que van a reflejar esa luz, o sea, esa imagen, en el sensor. Ahora bien, el objetivo tiene un centro óptico, que es el centro donde la imagen se va a desviar hacia el sensor. La distancia focal es la distancia entre el centro óptico del objetivo y el plano focal del cuerpo de la cámara. Ustedes tienen una lente, un objetivo de 24 milímetros, significa que hay 24 milímetros entre el centro óptico y el plano focal de la cámara. Y esto genera una imagen en el sensor. Si ustedes tuvieran una distancia focal más grande, ¿sí? O sea, por ejemplo 160, el centro óptico se corre, entonces esta misma imagen ahora se va a reflejar más grande en el sensor. Ustedes, por ejemplo, imagínense, en este caso, fíjense que ¿por qué las distancias focales más grandes, 90, 120, 600 son lentes gigantes? ¿Por qué? Porque el centro óptico está mucho más alejado del cuerpo de la cámara. Entonces, como el centro óptico está alejado del cuerpo de la cámara, logra a través de estos reflejos de luz agrandar la imagen. Y además, lo que dijimos del sensor, imagínense si este fuera un sensor full frame, con esta misma distancia focal, imagínense si el sensor fuera más chico, imagínenselo acá como se lo estoy dibujando, si el sensor fuera más chiquito, es como si estuviera haciendo un zoom a la pieza. ¿Sí? Entonces, por eso el factor de recorte, con la misma distancia focal, ¿no? Ahora vamos a hablar del enfoque. El enfoque puede ser automático o manual. El enfoque manual lo maneja uno, entre comillas es el más difícil porque uno tiene que estar enfocando, pero la realidad es que hoy en día con las cámaras mirrorless, la realidad es que hay una gran asistencia respecto al enfoque manual. El enfoque lo utiliza a través de visualizar contrastes. Entonces, por ejemplo, las cámaras mirrorless tienen un sistema de apoyo donde ustedes pueden hacer que resalte en la pantalla las zonas contrastadas. Entonces, cuando ustedes están viendo el escenario, van a ver un color, que puede ser rojo, blanco, lo pueden decidir ustedes, que va a resaltar las zonas altamente contrastadas. Y por lo tanto, van a poder hacer un enfoque manual viendo las zonas de altos contrastes. Y por lo tanto, les va a facilitar. Ahora, el enfoque automático es una gran asistencia de la cámara. Con las cámaras reflex era muy bueno, pero con las mirrorless han logrado mejorarlo de una manera bastante sustancial, especialmente el reconocimiento facial, ocular, inclusive hoy en día
el reconocimiento de ojos de los animales. Bien, el foco automático puede ser single, que es único, o continuo. El foco único, lo que uno le dice a la cámara es que quiero enfocar un solo objeto. Entonces, cuando yo aprieto el botón de enfoque, va a enfocar una sola vez. Mientras que si yo lo pongo en la opción continua, cada vez que yo apriete el botón de enfoque, la cámara siempre va a buscar foco. Esto nos va a servir para diferentes situaciones. No voy a ahondar ahora mucho más en esto. Seguramente en algún momento hago un video especialmente hablando de los tipos de enfoque. Igual en YouTube está lleno de fotógrafos que les explican los diferentes tipos de enfoque. Pero lo que yo les quiero recomendar es, si pueden, traten de usar el foco manual, porque ustedes van a tener un mayor control del foco. Pero si usan automático está muy bien y pueden usar lo que más les convenga o lo que más se sientan cómodos ustedes. También tienen que saber que el motor de enfoque difiere entre las marcas y dentro de las mismas marcas también difiere entre los diferentes objetivos. Hay objetivos que tienen un mejor motor de enfoque, hay firmwares de actualización donde hay ciertos objetivos que se van actualizando sus motores de enfoque. Entonces, bueno, tengan en cuenta que eso puede variar dependiendo de la cámara que tengan, la marca y los objetivos. Fíjense la importancia del enfoque. Esta foto que tomé en Central Park de Nueva York, que a mí me gustaba mucho la idea del pájaro, del encierro, de las rejas, me parecía muy interesante, pero fíjense, yo estaba usando el enfoque automático, yo tenía el punto de enfoque acá, ¿y qué pasó? La cámara, en vez de enfocarme al pájaro, que es donde yo tenía el punto de enfoque, terminó enfocando al pasto acá. O sea, fíjense que son milímetros, son muy pequeñas la diferencia de distancia cuando estamos hablando de la fotografía. Entonces la cámara no sabe lo que yo quiero. No es que me lee la mente y dice, si el fotógrafo quiere sacar el pájaro, entonces yo voy a enfocar el pájaro. El punto estaba acá y la cámara decidió enfocar el pasto. O decidió, quiero decir, o sea, es lo que pudo enfocar. Porque había varias situaciones diferentes. Podía haber enfocado en la reja, podía haber enfocado en el pasto o en el pájaro. Y terminó enfocando en el pasto. Entonces fíjense cómo eso me alteró toda la foto. Porque la reja quedó desenfocada, que eso estaba bien, porque la reja estaba más adelante, o sea, eso podía salir desenfocado, pero me desenfocó también al pájaro y la foto no quedó bien porque no quedó nítida. Esto, por supuesto, si yo hubiera usado foco manual, probablemente no me hubiera pasado. Entonces ténganlo en cuenta cada vez que van a usar el foco automático, que recuerden, la cámara no piensa por ustedes. Entonces mientras más control tengan ustedes de la cámara, sea tanto en el enfoque como vamos a ver dentro de un rato en la exposición, mientras más control tengan ustedes, seguramente mejor les van a salir las fotos o más chance de que mejor les hagan las fotos.